Bienvenidos a las noticias económicas de DW. Soy Juliana González. Un día después de que Argentina completara el mayor canje de su deuda interna, la calificadora de riesgo Standard Poor's anunció que bajó la nota de la deuda soberana del país en moneda local a incumplimiento selectivo, luego de que el Tesoro culminara un canje de esa deuda que la calificadora consideró que se hizo en condiciones desventajosas. Este canje reduce las obligaciones a corto plazo y aplaza los pagos más allá de las elecciones nacionales de finales de año. Las tensas finanzas públicas del país se han visto agravadas recientemente por una inflación de 3 dígitos y una moneda local débil. El FMI, por su parte, reconoció los esfuerzos de las autoridades argentinas para reducir los riesgos de refinanciación asociados con la deuda interna. Y para entender este canje histórico, nosotros nos vamos hasta Buenos Aires. Allá conectamos con mi colega Alejandro Rebocio. Alejandro, te saludo con mucho gusto. El Tesoro argentino logró una adhesión del 78% al canje de deuda. ¿Qué significa concretamente esta movida considerada histórica? Es considerada histórica por la cantidad de billones de pesos que están involucrados. Pero claro, esos billones de pesos tienen que ver con un país donde hay una inflación muy alta, del 109% anual, donde el gobierno ha tenido que subir mucho los tipos de interés, con lo cual la deuda se va multiplicando mes a mes, la deuda de corto plazo en pesos. Lo que ha logrado el gobierno con este canje es posponer pagos que estaban previstos para los próximos meses, que son meses donde va a haber tensión seguramente cambiaria, muchos inversores que querrán ir del peso al dólar, como pasa siempre en cualquier periodo electoral de Argentina. Recordamos que hay primarias presidenciales en agosto, en octubre son las generales y una eventual segunda vuelta será en noviembre. Lo que ha hecho el gobierno es posponer los pagos que ocurrían en estos próximos meses para 2024 y 2025, o sea, para el próximo gobierno. Alejandro, ¿y qué significa que el sector privado no se hubiera experimentado esa gran adhesión? Lo concreto es que 2/3 de la deuda en pesos de corto plazo de Argentina está en manos de organismos del Estado. 2/3, el Banco Central, la Administración Nacional de la Seguridad Social y otros organismos públicos. Y esos, por supuesto, que han entrado en el canje. Después, 1/3 nada más está en manos del sector privado. De ese sector privado, los bancos y las aseguradoras también han entrado en general al canje porque quieren que haya estabilidad financiera en Argentina porque les puede complicar su propio negocio. Sin embargo, hay quienes no entraron en ese canje, alrededor del 32%. Y por eso hay temores de algunas consultoras privadas, algunas identificadas con la oposición, que temen que durante el periodo electoral haya una presión para que los pesos que vencen de esa deuda vayan al dólar por una cantidad de unos 2.500 millones de dólares y eleve eso la tensión cambiaria y la presión hacia la devaluación del peso en el mercado paralelo. Claro, en un momento tan complicado. Pero Alejandro, ¿quién es el gran artífice de este canje de deuda y cómo puede influir en las renegociaciones con el FMI en los próximos días? El gran artífice es el ministro de Economía, Sergio Massa, y su secretario de Finanzas, Eduardo Setti. Pero Setti es el técnico que negocia con los bancos, dándoles el tipo de interés que los bancos quieren o ajustando los bonos por la inflación o por el peso oficial para protegerlos de cualquier eventual devaluación a futuro. Pero el protagonista es el ministro de Economía, Massa, que no es un economista, es un abogado que llegó a ese cargo en agosto pasado para terminar con las tensiones que había dentro del peronismo gobernante sobre cuál era la política económica a seguir y terminar con las tensiones cambiarias y financieras que había en ese momento. No ha logrado, en cambio, derrotar la inflación. La inflación es cada vez mayor y por eso está en duda, si va a ser él, Massa, el candidato presidencial del peronismo. El 24 de junio, o sea, en pocos días más, se va a definir el día de la inscripción de esas candidaturas para las elecciones primarias de agosto próximo. Y nosotros desde aquí estaremos acompañando esa recta final. Gracias, Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires, por estos análisis. Gracias a ustedes. Y las graves inundaciones provocadas por la destrucción de la represa ucraniana de Jakhovka en el sur del país podrían llevar a la pérdida de varios millones de toneladas de cultivos, de acuerdo con las autoridades de Kiev. Y es que sin el agua para los sistemas de irrigación, más de 500.000 de hectáreas podrían convertirse en desiertos. Una catástrofe provocada por la mano del hombre.
La magnitud de la destrucción de la represa ucraniana de Kayovka conllevará grandes consecuencias. Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero del año pasado, Rusia ha lanzado una serie de ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas. Según primeras estimaciones, en la orilla del río Dnieper, que está bajo el control de Ucrania, las inundaciones afectarían a una vasta extensión de terrenos agrícolas. Según el Ministerio de Agricultura de Ucrania, el incidente podría provocar interrupciones en el suministro de agua de un sistema de riego vital para los campos de Jersón y otras regiones cercanas. Este sistema de riego abastecía de agua a más de 500.000 de hectáreas, que en 2021 produjeron 4 millones de toneladas de grano y semillas oleaginosas. Aún se desconoce el alcance exacto de los daños. Cientos de miles de ucranianos, de por sí afectados por la guerra, podrían quedarse sin hogar y sin acceso al agua, electricidad y otros servicios básicos en la región de Jersón. A todo esto se suma, una vez más, la amenaza para la seguridad alimentaria mundial. Y cambiamos de tema. Punto final, por lo menos en los estrados judiciales en materia de opioides. El fiscal general William Tonk en Estados Unidos anunció la aprobación definitiva de una suma de $17.300 millones en acuerdos sobre opioides con los fabricantes de los medicamentos Teva y Allergan, así como con la cadena de farmacias CVS y Walgreens. Los demandados empezarán a entregar estos fondos a un administrador nacional a finales de verano. Se espera que el dinero circule también en dirección a los gobiernos estatales y locales antes de que se termine el año. Estos fondos estarán destinados para apoyar el tratamiento y la prevención de opioides. La epidemia de opioides en Estados Unidos ha causado más de 500.000 muertes por sobredosis durante las 2 últimas décadas, según datos del gobierno. El litigio llega a su fin, pero el problema no desaparece con ello. Le tomamos el pulso a este anuncio de todas formas con Ana Nieto, mi colega en Nueva York. Hola Ana, son cifras muy elevadas para unos acuerdos judiciales que llevan años negociándose. ¿Cuál es la cantidad final de todos estos acuerdos juntos y cuál es el destino de estos fondos? Pues a los más de 17.000 millones de dólares de este acuerdo derivado de acciones judiciales se añaden otros 26.000 de otros acuerdos conjuntos con distribuidoras farmacéuticas y también con el fabricante Johnson & Johnson. Además, recientemente se ha cerrado el contencioso con la familia Sackler, que a cambio de inmunidad ha cedido el control de su empresa, Purdue Pharma, y ha pagado 6.000 millones de dólares más. Walmart está previsto que pague otros 3.000 millones de dólares. En total se calcula que sean más de 54.000 millones de dólares que van a repartirse estados, condados y tribus de nativos americanos que en la última década han interpuesto más de 3.000 demandas contra unas empresas que minimizaron los riesgos de unos analgésicos derivados de opiáceos y que han causado muchas adicciones y que se ha convertido en algo que se llama epidemia de opiáceos. El dinero se va a destinar a tratamientos para afectados y prevención, financiación de clínicas y recursos para profesionales que estén luchando para ayudar a la recuperación de una crisis que ha costado la vida, como bien dices, a más de 500.000 de personas desde el año 1999. Y la cifra no deja de subir. Ana, estos acuerdos mitigarían en parte la situación, pero ¿cuán importante es el problema de los opiáceos en los Estados Unidos? Sí, como dices, desde luego se espera que se rebaje la crisis, esta epidemia, una vez que el dinero empiece a fluir. Una parte ya está en manos de los estados, pero buena parte del trabajo está por hacer. Pero la situación sigue siendo bastante crítica. El responsable de la Oficina Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, dijo esta misma semana que sin una acción política va a ser muy difícil que se rebajen las muertes. De hecho, espera que si no hay cambios, en el año 2025 puede haber una media de 165.000 muertes por sobredosis, que son 55.000 más de las que hubo el año pasado. Gupta dice que hay 46 millones de personas con adicciones en el país y desde 2013 las sobredosis se han multiplicado
por la fabricación ilícita de fentanilo, que es lo que está causando estragos. De hecho, muchos estados, muchas ciudades, Nueva York, Chicago, están repartiendo Naxolone para revertir la sobredosis y lo están repartiendo gratis. Para Gupta, la crisis de salud derivada de la crisis de los opiáceos es una cuestión de seguridad nacional y de prosperidad económica del país. Pues Ana, estaremos muy pendientes de cómo avanzan esas nuevas políticas. Muchas gracias por estos análisis y hasta la próxima. Gracias, Juliana. Y hablamos de la inflación en China, que se estancó en el mes de mayo. Según las cifras oficiales, el índice de precios al consumo subió apenas un 0,2%, situación que le dio al Banco Central margen para flexibilizar la política monetaria para estimular el crecimiento. La economía china se resiente debido a la débil demanda interna y la caída de las exportaciones. Aunque Pekín mantuvo los tipos de interés relativamente bajos en comparación con otras grandes economías, la inflación cercana a 0 puntos indica que los retos a los que se enfrentan los responsables políticos para estimular la economía. El índice de precios a la producción bajó un 4,6% en mayo, más de lo esperado. Y a continuación repasamos otros temas económicos que también queremos destacar a esta hora en formato breve. El presidente de Turquía nombró a Hafiz Gaye Erkan, ex ejecutivo de Wall Street, como gobernadora del Banco Central. La exdirectiva de Goldman Sachs es la primera mujer en el cargo. Tendrá que hacer frente a una de las tasas de inflación más elevadas del mundo, ligeramente por debajo del 40% según los datos del mes pasado. Tesla permitirá que a partir de 2024 los automóviles de su rival, General Motors, utilicen su red de carga en los Estados Unidos. Con este acuerdo, los propietarios de vehículos de General Motors podrán acceder a los 12,000 supercargadores de Tesla. A principios de este año, Elon Musk se comprometió a poner a disposición la infraestructura de la compañía para otras marcas de vehículos eléctricos. Y así llegamos al final de la economía. En nombre de todo el equipo de producción del informativo, les doy las gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.